la batalla de Otumba. En ese momento, después de la matanza del Templo Mayor, recordemos que estalló la guerra en México-Tenochtitlan, enfrentamiento en el que tanto tlaxcaltecas como españoles terminaron huyendo, episodio que se conoce como la Noche Triste, pues murieron más de las 2/3 partes de los soldados españoles, cuestión que no se reconoce debidamente, y la mayoría de sus aliados tlaxcaltecas. Pero cabe aclarar que después de la Noche Triste ocurre la famosa batalla de Otumba, que fue un enfrentamiento entre las fuerzas mexicas y aliadas encabezadas por Cihuacóatl y las de Hernán Cortés, conformadas por los conquistadores españoles y sus aliados tlaxcaltecas, que se llevó a cabo el 7 de julio de 1520, un año antes de la caída de Tenochtitlan, Etemalcatitlán, en ese lugar, una llanura cercana a Otumba. Durante el desarrollo de la conquista de México, el resultado de la batalla fue una victoria para los españoles, la cual permitió a Cortés volver a reorganizar su ejército, el cual había sufrido bajas unos días antes en el episodio conocido como la Noche Triste. Habían fallecido muchos españoles, habían fallecido la mayoría de sus aliados, por lo tanto estaba muy debilitado el ejército español y sus aliados. Sin embargo, después de la batalla de Otumba, toman un respiro y se fortalecen. Un año más tarde, mediante el esfuerzo de su ejército con nuevos hombres y pertrechos y la creación de alianzas con los pueblos indígenas que habían sido sojuzgados por los mexicas, Cortés logró sitiar y conquistar México-Tenochtitlan, un año después de ganar la batalla de Otumba. Hernán Cortés había logrado subyugar al güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin, que fue torturado y falleció a manos de los españoles. Nadie lo apedreó, no fueron los mismos súbditos, eso no es cierto. Esa es una leyenda que se ha querido fabricar para darle un áurea, de pacifismo, de humanidad a Hernán Cortés. Más lejos estaba de ello. Recordemos que a la paso de los españoles, los indígenas, los oriundos de los lugares, perdían extremidades, manos, pies, ojos, era lo común, y había miles de mujeres que eran tomadas por esos españoles. Y dentro de los españoles no nada más venían soldados de la península española, que no son soldados, son libertos de las cárceles españolas, sino que también había oriundos nativos de África, como Juan Garrido. Había otros de países tan distantes como Egipto, Turquía y de lugares dispares del norte de África y del Mediterráneo. No nada más eran oriundos y nativos que hubiesen nacido en la península española, sino de todo el Mediterráneo. Pero por lo regular, todas esas personas eran individuos que habían sido liberados de cárceles, que habían cometido algún acto indebido o que necesitaban pagar alguna culpa o tener algún reconocimiento por parte de sus pares en la península española. Por eso acompañaron y se arriesgaron a venir con Cortés. Ahora bien, después de hacer todas las tropelías que ya sabemos que hizo, como la increíble destrucción de Cholula, porque Cholula recibió a Cortés con los brazos abiertos, los alimentaron y todo, y él decidió eliminar y borrar del mapa la ciudad de Cholula a la totalidad. Fallecieron todos sus habitantes, hombres, mujeres, niños, ancianos, sin motivo ni razón aparente. Después el cronista que acompañaba, porque siempre había un cronista que acompaña las expediciones, establece que habían planeado un ataque los cholultecas. La cuestión era absurda porque nunca había ordenado eso el gran güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Por lo tanto, es una cuestión a mutuo propio, una iniciativa propia de Hernán Cortés, lo ocurrido en Cholula. Por lo tanto, aquí cabe aclarar que en la batalla de Otumba fue lo que hace y envalentona a Cortés para planear la toma de la enorme e increíble ciudad de México-Tenochtitlan. Recordemos que antes de partir a Veracruz, Cortés dejó a Pedro de Alvarado al mando de los españoles que quedaron en México-Tenochtitlan, pero tenían prisionero a Moctezuma. En esos días los mexicas celebraban el ritual del Mextoxcatl dedicado a Tezcatlipoca. Los testimonios indígenas señalan que tras la autorización de Moctezuma para la realización del ritual, los españoles se apresuraron a las armas y durante la fiesta los españoles cerraron las entradas del recinto del Templo Mayor y fallecieron todos los mexicas que se encontraban, que eran la corte y los dignatarios enviados de todos los rincones del imperio y las personas más importantes. Por lo tanto, después de lo ocurrido en el Templo Mayor, la famosa matanza del Templo Mayor, matanza de Toxcatl o del Templo Mayor, quedó descabezado el imperio azteca, porque habían fallecido la clase dominante, incluido días después en Moctezuma a manos de los españoles, y después lo justificaron con que alguien le aventó una piedra.
Cuestión falsa. Cuando Cortés regresa de Veracruz con parte del ejército de Narváez y más aliados tlaxcaltecas, encontró que los tenochcas estaban muy agraviados por los sucesos de Tozcatl. Por lo tanto, ocurre la Noche Triste y la hostilidad de los conquistadores continuó durante los siguientes días. Cuitláhuac, sabemos, al fallecimiento de Moctezuma fue elegido nuevo Tlatoani de Tenochtitlan. Por eso, cuando aquí no podemos entender por qué al fallecimiento de Moctezuma y a la elección de Cuitláhuac inmediatamente no fueron expulsados y atacados los españoles. La hostilidad ya era evidente, entonces ¿por qué esperaron tanto tiempo? Se esperaron hasta la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520, cuando ocurre la famosa Noche Triste. Aquí lo que no se entiende es por qué no se defendían adecuadamente. Les comento lo de había una idea de la guerra justa por parte de los mexicas, lo cual no era respetado por parte de los españoles, que pensaban en que el fin justifica los medios. Si tú consideras el fin justifica los medios frente a los conceptos de guerra justa o guerras floridas, pues son incompatibles, por eso perdieron los indígenas. Hay que aclarar que durante la Noche Triste se perdieron 46 caballos, no sé por qué no tomaron algunos caballos y los analizaron, los estudiaron y aprendieron a usarlos los mexicas, y se perdió toda la artillería. ¿Por qué no rescataron la artillería? ¿Por qué si tomaron algún prisionero no lo obligaron a revelar los secretos de la pólvora y de sus armas? Y se perdió buena parte del tesoro de Moctezuma en las aguas cuando huyeron en la Noche Triste. Los conquistadores fueron vencidos y después regresaron y obtuvieron la batalla de Otumba. Cabe aclarar que la derrota de los españoles fue cubierta se dice, según se relata en el Códice Ramírez, de acuerdo con la versión del Códice de Ramírez, todo el peso de la batalla recayó en Ixtlilxóchitl II, quien con su numeroso ejército no solo distrajo a los mexicas durante la batalla de la Noche Triste, sino que cubrió en todo momento la retirada de las tropas de Cortés y gracias a ello salvaron la vida. Gracias al rescate del rey Ixtlilxóchitl II, se alió con los españoles y permitió que estos sobreviviesen. Días después ocurre la batalla de Otumba, donde ganan los españoles y planean durante más de un año la toma de la ciudad México-Tenochtitlan. Cabe aclarar que en la Noche Triste los españoles habían perdido todas sus armas, toda su artillería, y tuvieron que traer artillería nuevamente. Se la quitaron a los barcos de Narváez y todos los barcos que llegaron después, porque él había quemado sus barcos originales para obligar a su gente a conquistar esos nuevos territorios. Pero cuando llegan de Cuba nuevamente Pánfilo de Narváez para llevarlo a que respondiese ante el gobernador de Cuba, se alía con Cortés y desmantelan las armas y la artillería de esos barcos y la utilizan en la toma de la Gran Tenochtitlan. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.